Ya estamos en vivo y en directo en el programa oficial de Radio G5, actualizando el medio. Me encuentro con Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, hoy día no nos tocó en directo, nos tocó online. Online. Sí, estamos a distancia, como habíamos comentado hace unos días, específicamente el stream pasado, que vamos a estar rotando entre online y presencial todos los viernes a las 6:30 para hablar de toda la actualidad nacional e internacional, pero hoy día nos va a tocar solamente hablar de algo nacional y que es muy importante que creo que no se está informando bien en los medios, está un poco enredado, pero vamos a buscar condensarlo todo en un puro capítulo. ¿Pero estás bien? ¿Fuera de todo? Fuera de todo muy bien, ya con la vida universitaria, ya todo más un poco más regularizado. Me gustan los viernes porque me gusta hacer este programa, así que muy feliz de estar acá para conversar de todo lo que puede suceder. ¿Y tú, Vanessa, cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Muy bien, la verdad. No, en verdad he estado bastante cansada, pero sí, la pandemia está dura en el sentido de que igual uno anda preocupado con toda la exposición del metro, pero bueno, eso lo hablaremos en algún otro momento. Hoy, como nos decía el Ariel, nos convoca lo que sucedió, lo que está sucediendo aún en el ámbito nacional con respecto a la Convención Constitucional. Resulta que el pasado 15 de febrero el Pleno de la Convención Constituyente comenzó a votar finalmente los artículos que emanaron de las distintas comisiones, de estas 10 distintas comisiones, que abarcan distintos ámbitos, como ya sabemos. Y precisamente la última votación en particular del Pleno se realizó el día de ayer, 31 de marzo. Entonces, por eso quisimos hacer el día de hoy este especial relacionado con la Convención y abordar los distintos temas y los distintos artículos finalmente que fueron aprobados y que van a dar harto que hablar de aquí a lo que termine y tengamos finalmente el plebiscito de salida. Así que hoy vamos a funcionar una modalidad de entrevista donde vamos a andar haciéndole preguntas a Ariel. Ustedes también están muy invitados a poder hacerle las consultas que estimen conveniente. Ariel, como un experto ya en la convención, tiene mucha información guardada en su gran cerebro respecto a esto. Sabemos que le encanta este tema, así que estamos en verdad también muy felices y extrañando a la Maya, es que iba a hablar en plural, pero eso, hacer el saludo a la Maya que el día de hoy Eh, tuvo un pequeño problemita, esperamos que se pueda incorporar luego al programa. Entendamos también que la Amaya ahora decidió, como decisión de grupo, nosotros solo vamos a estar en modo panel con Ariel y Amaya va a estar detrás de los controles, así que ahí lo vamos a estar esperando un ratito más. Pero bueno, como les decía, el tema que nos convoca el día de hoy, la Convención Constitucional y la última votación en particular del Pleno, el día de ayer, 31 de marzo. Y Ariel, ¿por cuál comisión quieres partir? En realidad, ¿cuál es la que te genera más, no sé, más pasión con todo lo que está pasando? bueno, partamos por orden. Yo creo que, bueno, partiendo por ahí, que partir por el inicio de ver que la convención ya está trabajando. Creo que se tiene que partir por ahí. No es que no estén haciendo nada, no es que estén puro discutiendo y no esté sucediendo nada. No, al contrario, han avanzado mucho, han zanjado muchos temas muy importantes. Obviamente unos se destacan sobre otros. Por ejemplo, uno que se votó harto esta semana es el del sistema político, de cómo va a funcionar nuestro país, partiendo por una de las discusiones más grandes y creo que uno de los cambios más grandes que puede realizar esta constitución, que es la no existencia del Senado más. Como lo conocemos hoy en día, tenemos que entre medio también se aprobó la norma que establece los derechos sexuales y reproductivos, que se ve como un poco la norma que permitiría que en una discusión mucho más adelante se pueda aprobar el aborto, como lo quieren establecer muchas instituciones, que uno de los grandes frenos era la constitución. Entonces ahí tenemos otro cambio, una participación plurinacional en muchos sentidos. Ya Chile deja de ser un estado unitario, sino estado plurinacional, que significa que hay muchos pueblos originarios. Se reconoce el tema también de las lenguas, por ejemplo, que se reconoce la lengua de sordomudos dentro de la constitución. Entonces hay hartas cosas que se pueden ir calando y ver que esta discusión no termina hasta el día 4 de julio.
el 4 de julio es donde se debería terminar la convención con su presidencia y vicepresidencia, que cambió mientras nosotros estábamos de vacaciones, que actualmente es María Quinteros y Gaspar Domínguez, ambos independientes, uno de movimientos sociales y Gaspar Domínguez de los independientes no neutrales. Entonces, que fue una discusión bastante larga, donde hubo bastante discusión, no se Mm, ponían de acuerdo respecto a la elección de la presidencia, que creo que puede ser uno de los grandes problemas que puede tener la convención de aquí a que se termine el proceso, que hasta ahora ellos siguen el cronograma actual, el que termina todo el 4 de julio. Ahí terminaría todo su trabajo, se presentaría el borrador, ya que hay varios puntos, por ejemplo, si es que quiere leerlos, que ya son varios, está en la tercera está colocando el borrador un poco de nueva constitución, que nosotros teníamos que votar obligatoriamente, si es que la memoria no me falla, entre septiembre y octubre. ujú. Ahí sería la votación, sería obligatoria, eh, y ahí veríamos hartas normas que se pueden cambiar. Bueno, creo que podríamos partir por una de las primeras, que es el artículo 4, que es: Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones, pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuches, aymara, rapa nui, licantay, quechua, coya, dieguita, chango, cahuéscar, chagán, selman y otros que pueden ser reconocidos en la forma que lo establezca la ley. Aquí creo que ya el primer cambio. Antes, la constitución actual representaba que había Chile era un estado unitario y era un poco como no reconocía esta plurinacionalidad que sí reconocen varios países. Por ejemplo, Bolivia es el más reconocido. Entonces Chile ahora es el estado plurinacional e intercultural de Chile. O sea, será. Será. Será si es que esto se llega a aprobar. Obviamente, gracias, Vane, por la corrección de que siempre todo esto es en un supuesto. Así que ahí tenemos los cambios. Pueden ir dejando en los comentarios sus dudas respecto a las distintas normas que se han ido votando. Tenemos cambio en la salud, ya tenemos cambio en la democracia, en la educación. Todavía no tenemos grandes cambios a nivel ya en el boceto, pero sí se van a conversar entre las próximas semanas y creo que va a dejar mucha tela que cortar. Sí. Lo que me llama en particular atención respecto hasta el artículo 4 sobre el estado de como Chile estado plurinacional es que finalmente la norma no se aprobó en su totalidad, que en verdad tampoco me sorprende tanto, si le di color. Eh, pero a diferencia de muchos otros artículos que sí fueron aprobados en su totalidad, tanto con votos de derecha como de izquierda, y bueno, desde los integrantes de la convención independientes, que también tienen una postura política claramente, pero me sorprende un poco igual esta aún resistencia a asumir y aceptar que Chile se declare finalmente como un Estado plurinacional. Sí, creo que parte de eso, que cuando se inició esta votación fue el 18 de marzo, fue bastante controversial esa conversación que se dio también. Ariel, ¿tú qué más puedes comentar al respecto? Sí, bueno, vale destacar que una era de los tópicos que siempre va a generar duda, va a generar resquemor, es el tema de los dos tercios. Fue una discusión que se tomó harto a la agenda en su momento, Mm, si era dos tercios, si era tres quintos, si era mayoría simple, si podía ser algunos sí y otros no, pero finalmente se llegó a la conclusión que tiene que ser todos dos tercios, lo que hace que se tengan que tener acuerdos un poco más mayoritarios. Como estaban las cosas, como se dieron las instancias y se terminó desarrollando todo, la derecha no tiene el famoso tercio que buscaba, que era una de las grandes cosas que se celebró al momento de que se votara la convención, de que se escogieran los convencionales constitucionales, era que la derecha no tuviera este famoso tercio. ujú. Entonces, eso facilita muchas cosas, avanza muchas otras, pero obviamente hay que tener en consideración de que no van a ser cambios 100% funcionales por lo mismo, porque se tiene que poner de acuerdo de un sector independiente, que muchas veces tiene cambios de decir, unos votan con la derecha, otros votan con la que puede reconocerse como en tema de partido político como la izquierda, que es el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Pro Dignidad, y estos movimientos sociales que varios se abstienen, el tema
de la concertación, o que muchas veces funcionan separados porque está el colectivo socialista, que funciona como uno solo. A esto se le suman a otros sueltos como los PPE, el Fuad Chaín, que es un demócrata cristiano. Mm. Entonces, siempre se busca tener mayoría de acuerdos, por ejemplo, que podríamos entrar también en esa materia, que es el tema del sistema político. En el tema del sistema político, tenemos que actualmente en Chile, como lo bien sabemos, tenemos un hiperpresidencialismo, es decir, la figura del presidente es muy fuerte, tiene mucha decisión, puede vetar muchos proyectos, el presupuesto va gran parte organizado por el Poder Ejecutivo, junto a su gabinete de ministros que también tiene mucha autoridad. Después tenemos a un poder legislativo que se arma de dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, una compuesta por 155 que tiene representación por distritos y la otra compuesta por 50 que tiene representación por región. Distrito, entiéndase este conjunto de comunas, por ejemplo el distrito 10, que es Santiago, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros escogemos senador toda la región metropolitana. La Vane y yo votamos por el mismo senador, pero no podemos votar por los mismos diputados porque estamos en distintos distritos. Así que, para que se entienda de cómo se confecciona un poco esta instancia. Las leyes las puede proponer o el presidente, o los diputados, o los senadores. Cualquiera de esas tres instancias puede presentar proyectos de ley, sobre todo el Poder Legislativo, y van a ser los encargados de presentar los proyectos que después se basan a discusión, y se hace todo este conducto regular que siempre hemos conversado, que es muy engorroso, pasa por una de las dos cámaras, puede ser por la de diputados o por la de senadores, pero normalmente es parte por la de diputados, que es comisión general, comisión particular, cámara general, cámara particular. Si se aprueba todo eso, pasa al Senado, comisión Senado general, comisión Senado particular, cámara general, cámara Senado general, Senado particular, y después se pasa a presidencia. Eso sí es que se aprueba todo, porque si se rechaza, se retrocede un paso, se vuelve a revisar. Si se aprueba la de diputados y no la de senadores, se arma una comisión mixta con diputados y senadores que se tienen que poner de acuerdo y sacar un proyecto nuevo. ¿Ya? Entonces, como todo se lo he explicado, es bien guayado, es bien enredado, es bien complicado. Entonces, tenemos harto que decir respecto a esto. ¿Qué sucede? Para llegar a un acuerdo, se estableció que va a ser un presidencialismo atenuado, es decir, vamos a tener presidente, pero no va a tener tanto poder como se tiene ahora. Por ejemplo, se hablaba mucho de crear la figura de un vicepresidente, que más que, por ejemplo, actualmente el vicepresidente, y eso son muchas, muchas, muchas comillas, es el ministro del Interior. Que en caso de ser Claro. presidente, el ministro del Interior es el que asumiría el cargo, pero no es tan así debido a que es algo designado y tiene otras funciones. Entonces se hablaba mucho de la figura del vicepresidente, o incluso se llegó a plantear en un momento pasar a un parlamentarismo, que es tener la figura del primer ministro. O lo otro que era un semipresidencialismo, que es tener el primer ministro y presidente, como lo hace Alemania. Entonces se vieron varias opciones. Y la que se llegó finalmente a acuerdo es que vamos a tener un presidente con un poder más atenuado y vamos a tener la Cámara de Congresistas, creo que se va a seguir llamando Cámara de Diputadas y Diputados. Me parece que sí, también escuché lo mismo. Pero que va a ser solamente un congreso que va a tener esta misma cantidad de miembros. Se sigue discutiendo un poco el tema de los miembros, eso todavía no está muy, muy zanjado. Pero se habla que se va a tener la Cámara de Diputados y el Senado va a dejar de existir como lo conocemos. No va a existir esta Cámara Revisora que muchas veces frenaba proyectos que pasaba al Senado y no se llegaban a grandes acuerdos, o se generaban discusiones muy acaloradas, como por ejemplo el cuarto retiro, que era el ejemplo más grande, que se aprobó en la Cámara de Diputados y la de Senadores lo frenó y no se terminó de discutir. Entonces terminaba siendo, como obviamente desde una arista política, por supuesto, una cámara que siempre ponía frenos. O viceversa, siempre como había mucha concentración en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores generaba muchos problemas, sobre todo por la cantidad de tiempo que están en el cargo las personas, porque están en su cargo 8 años y además va rotando cada 4. Entonces había un enredo muy grande de la confección del Senado, entonces como lo entendíamos no estaba funcionando y se terminó decidiendo eliminar. ¿Qué va a haber en su posición?
tenemos que va a haber algo que se llama el gobierno regional, o las cámaras regionales. Sí. ¿Qué son estas cámaras regionales? Todavía no está muy claro respecto a su armado, a su confección. Se habla que van a ser 3 representantes por región, pero que va a ser una cámara mucho más pequeña que va a tener otros tipos de funciones en relación a la Cámara de Diputadas y Diputados, que sigue funcionando tal cual como lo conocemos. Va a tener responsabilidad solo con cosas que tengan que ver con el aspecto regional. Por ejemplo, los presupuestos. Los presupuestos se tienen que votar en esa Cámara. Los temas medioambientales se tienen que votar en esa Cámara. Todavía no sé si es que va a funcionar tal cual como un congreso, es decir, que todos van a tener que votar por esas cosas, o va a haber un tema particular. Por ejemplo, si hay un tema minero que solamente afecta al norte, ¿van a votar solamente las personas del norte o van a votar también las del sur de esta Cámara del Poder Regional? ¿Cuál es el fin de esto? Aumentar la regionalización, concentrar las labores que tienen que ver con las regiones. Recordar que Chile tiene por lo menos lo que se habla de la convención, es que en su mayoría son independientes y regionalistas, porque no creo que no alcanza a ser un tercio solamente los parlamentarios convencionales, etcétera, etcétera, de Santiago, que todavía hay luces y sombras respecto a esto, de cómo va a funcionar, cómo se va a desarrollar, cuál va a ser las leyes que van a detallar, pero sí se tenía claro que es el presupuesto, temas medioambientales y cosas relacionadas con las regiones. La región metropolitana se considera una región porque se habla mucho de las regiones, cosas no Santiago, cosas no región metropolitana. ¿También va a tener representantes? Eso todavía no lo sé. Entonces, ahí es donde se va a ver esta segunda cámara que no va a tener el mismo poder, no va a poder presentar proyectos de ley. Creo que se estaba discutiendo que se presenta proyecto de ley solamente en relación al poder regional, Ujú, pero sí sí. va a ser algo asimétrico, que se llama bicameralismo asimétrico, más que un bicameralismo como tal, que era una cámara pasa a la otra y empieza a desarrollarse. Ujú. ¿Tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos malos? Sí. ¿Qué pasaba mucho con el Senado? Muchas veces el Senado arreglaba ciertas normas. Como si funcionaba esta cámara revisora que buscaban aprobar rápido y el Senado ponía como, oye, esto está como hecho muy a la rápida, sentémonos, frenémoslo un poquito y ahí vamos a ver. ¿Era las menos veces? Por supuesto, pero era su función. ¿Qué más? Si bien esta cámara regionalista genera una representatividad, mientras más parlamentarios que tengan las mismas labores, se habla que es mucho más representativo del país. Obviamente no podemos sentarnos 17 millones, pero buscar una representatividad lo más cercana posible y que pueda aportar, pero como puede que no. Va a ser un enredo explicar si es que se llega a aprobar la nueva constitución. Las labores de esto, por supuesto, va a haber una labor cívica bien importante que se tiene que ver en el tema de educación respecto a cómo vamos a explicar la nueva constitución. Porque han salido muchas noticias falsas, un poco de que nos van a quitar la democracia con esto. No es así. Vamos calmados con esto. Se pueden generar hartas cosas, se puede generar harta discusión, pero con esto del bicameralismo ya empieza a cambiar y puede notarse hartos cambios de la nueva constitución partiendo por cómo el sistema político que entendemos, que es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y un poder ejecutivo muy fuerte, con vetos, con restricciones, etcétera, etcétera. Pero en tema del sistema político, esos son los grandes cambios que podemos tener. Ujú. Sí, dos cosas. En realidad, como con respecto, en primera instancia, que si se llega a aprobar, lo hago en relación a lo que planteaba Ariel al principio, que hay lo tanto que le ha costado a la derecha finalmente alcanzar el tercio dentro de la convención, lo que le costó en realidad, porque ya fueron. Eh, Resulta que finalmente, una vez si se aprueba o no, y bueno, va a depender también de cómo se vaya a configurar este nuevo Congreso de Diputados, perdón, esta Cámara de Diputados y Diputadas, también establece una preocupación y una incertidumbre respecto, por ejemplo, a lo que pasa actualmente en el Congreso, en donde hay una gran mayoría de congresistas de derecha.
que podrían eventualmente frenar las leyes, entendiendo que la convención finalmente trabaja en este texto de la Constitución en donde establece una base, de alguna manera como una columna vertebral que permite tocar ciertas aristas y ciertas leyes. Sin embargo, si bien se podría hablar que tiene un corte más de izquierda, por decirlo así, la misma convención y la misma Constitución en base a los acuerdos que se han llegado, también se puede hablar de ciertos frenos que pudiese tener en cuanto a las leyes que se establecen en el Congreso. Entonces, tengo esa duda y esa incertidumbre, entendiendo también que se aprobó, como mencionaba el Ariel, la intención también de modificar el mismo Congreso, eliminando por esta parte al Senado. Entonces, me confunde un poco si es que eh, se volverá a hacer un proceso eleccionario, se mantendrán los mismos integrantes del Congreso en esta nueva Cámara de Diputados y Diputadas, y en base a eso también pensaba en otra cosa, como lo que hablábamos, perdón, lo que exponía respecto a la cantidad de personajes miembros de la derecha y de la izquierda, que en realidad quizás escapa un poco del tema, pero eh, fue una noticia que igual fue bastante, no sé si controversial, pero bastante importante el hecho que desde el mismo gobierno se estableciera el turno de las presidencias de la Cámara. No sé si cachaste eso, Ariel, que ahora dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas va a haber turnos por sector, ya en este caso sea derecha o izquierda, respecto a quién mantiene la presidencia de la Cámara. Entonces también eso intenta hablar de cierta pluralismo en términos de pensamiento. Sin embargo, también me genera como haciendo el paralelo esta incertidumbre respecto a qué va a pasar con el Congreso, si se va a mantener así. No sé si Ariel, tú cachai eso. Te veo complicado con Sí, estaba cambiando el micrófono que lo tenía como de lado, ahora lo tengo de frente y ahora sí me dejo de escuchar como más fuerte. claro. Pero, ¿qué pasó con esto? Bueno, el tema de la cámara siempre ha sido así, porque no hay una presidencia que dure los 4 años. Entonces muchas veces debido al armado del Congreso y un poco lo que hablábamos la semana pasada, es que es un Congreso súper dividido. Entonces, buscando llegar a acuerdos, se llega a este un poco acuerdo de decir, primero tú, después yo, y quedamos todos felices. Uh-huh. Ahora, eso también es una de las grandes dudas que va a generar la convención, y esta es algo que se generaba por algo desde hace mucho antes. Y no sé cuándo se va a discutir, ni cómo, y quién tiene esta autoridad. Por ejemplo, se hablaba que el gobierno de Boric iba a ser un gobierno corto. ¿Por qué? Porque se puede llegar a acuerdos de decir, empecemos de cero. Aquí parte Chile de nuevo, con la constitución nueva. Entonces, eso hace una de las grandes discusiones, que es que yo encuentro que se va a ver cuando se apruebe la constitución. Que es que, bien, tenemos nueva constitución, lo decidimos. Ahora, ¿cuándo va a entrar en vigencia? Porque hay varias, por ejemplo, que ese es otro tema que entra en discusión, que son las normas transitorias. Las normas transitorias son normas que tienen fecha de caducidad, por así decirlo, tienen como fecha de vencimiento, que no van a estar ahí para siempre, porque buscan que todo sea con un cambio paliativo, un cambio no de un golpe, sino que de a poquito. Así como, bien, vamos cambiando, ¿no? Y las comisiones dicen como ya, esta es una norma transitoria para que se adapten las cosas, para que terminemos funcionando de la mejor forma con esta nueva constitución. Entonces, ¿qué va a pasar con el Congreso actual? No lo sé. No lo sé. Porque puede decirse, ya, la constitución entra en vigencia el año 2023. Entonces, si entra en vigencia el 2023, se tendrían que hacer elecciones nuevamente para poder definir, o eso mismo, sea eliminar el Senado y solamente vamos a hacer elección del Congreso regional o de este gobierno regional, o vamos a hacerlo todo de nuevo, porque pueden cambiar, por Claro. ejemplo, la distribución de distritos. Entonces todo el Congreso sería inconstitucional. Uh-huh. Entonces ahí es donde se tiene que ver respecto al tema. Respecto al presidente, por ejemplo,
ya no va a ser tan terrible, por el hecho de que sí tenemos figura presidencial. Si existe la figura del presidente en la nueva constitución en caso de llegue a ser aprobada, si hubiera sido un primer ministro, ahí hubiera sido un problema. Porque ahí se tiene que votar Mm, todo de nuevo y realmente como Boric dejaría de ser presidente porque no existe la figura del presidente en la nueva constitución. Entonces, esta discusión no la podemos saber, pero el Congreso que va a cambiar es probable si es que se aprueba. Pero el ujú. tema es, va a haber nueva elección, porque otras cosas, por ejemplo, creo que estoy casi seguro que se aprobó el funcionamiento del alcalde. Que sí se consigna la figura del alcalde y los gobiernos comunales. Entonces, sí eso está establecido en la constitución de entidades territoriales, del territorio, del maritorio, autonomía de entidades territoriales, sobre, eh, el desarrollo territorial, justicia territorial, plurinacionalidad, postulaciones a cargos territoriales. ¿Estás leyendo si queda o no? Sí, Sí, está en de, el artículo 24 de la Comisión 3, Forma de Estado, justo, estaba Ordenamiento y llegando, ya Autonomía. en el 21 cuando me dijiste. Ahí está, del Consejo de Alcalde y Alcaldes. El Consejo de Alcalde y Alcaldesa es un órgano de carácter consultivo que estará integrado por los alcaldes y alcaldesas de todas las comunas de regiones autónomas y de las ciudades respectivas. Se consigna la figura del alcalde como figura de poder. Cosas que no se Ujú, puso en duda que iba a cambiar. Por ejemplo, lo más posible es que los gobernadores también existan como figura, los delegados presidenciales, los ministerios, cosas que lo más probable es que no cambien. Entonces no habría una cierta estructura, pero en el sistema político ya hemos visto que en este boceto de nueva constitución ya hay una identidad nueva, ya hay una figura que va a cambiar. Entonces se puede hacer se puede decir de aquí parte Chile de nuevo, sí, si es que lo toma un poco la autoridad correspondiente. ¿Quién es? No lo sé. No sé si es una decisión del presidente, no sé si es una decisión del Congreso o de la Convención, o de todos juntos. ujú, Tengo que poner todos de ujú. acuerdo para decir como ya, dejo mi cargo a disposición. Por ejemplo, algo que no estoy seguro y estoy seguro que no se ha visto, por ejemplo, la reelección, que puede ser un tema también a discutir, que cuántos años va a durar el cargo de presidente, cuánto tiempo va a estar en el cargo, puede reelegirse después. Esas son cosas que también se tienen que discutir y se tienen que ver. Así que hay que tenerlo en cuenta. El, ujú. Estaba buscando y claro, en el artículo 23 respecto a la gobernatura regional habla de que puede haber una reelección, pero claro, no se habla, como dice el Ariel, en términos de la presidencia, que va a ser una figura que se va a mantener una vez aprobada, si es que se aprueba esta nueva constitución. Pero sí, no, y respecto, como ya esto escapa igual un poquito, respecto a la misma figura del gobierno, de la gobernación regional, igual me extraña un poco que se haya mantenido para la próxima constitución, porque entiendo también que se genera una nueva figura que es esta delegatura regional de la que habla Ariel, que cumple las mismas funciones que la gobernación regional, entonces me causa un poco de ruido esa decisión. Voy a averiguar un poco más y podríamos Pero hablar de eso la no próxima tanto. semana. Sí. No tanto, porque el gobernador regional no aprueba ninguna ley. El gobernador regional es como un alcalde de un espacio más grande. El gobernador regional, Ujú. si bien está, por ejemplo, a cargo de las platas que le va a llegar del presupuesto aprobado por este Congreso regional, sigue siendo un diputado, sigue siendo un senador, sigue siendo un parlamentario. Más que el otro que es como mucho más autoritario, es un mucho más figura un poco de organización, poder, es como un alcalde. Entonces no toman decisiones muy grandes, pero sigue teniendo un poder en una región. Entonces ahí es donde va un poco esta figura de que si este congreso, este estado regional, este gobierno regional va a funcionar como un congreso pequeño, es decir, todos van a tomar mismas decisiones los miembros que están ahí, o se va a seccionar, así como este es un tema que solo le involucra desde la quinta región hasta la 15, o bueno, de la 15 hasta la Claro. quinta. O esto no va a involucrar a Santiago, entonces solamente van a votar los que... Eso no lo sé. Y no creo que vaya a funcionar así. Mm, Pero entonces ahí es donde entra la figura del gobierno regional, que, por ejemplo, puede trabajar en conjunto van a estar muy aliados, van a estar funcionando muy en conjunto por el hecho de decir que, oye, ¿sabéis que está sucediendo esta situación? Que lo puede ver más el gobierno regional, que trabaja lo más posible, que trabaje más en terreno que
que estos delegados regionales para ver el tema del funcionamiento. Entonces, por lo menos yo creo que sí puede ser una figura de autoridad que se puede complementar súper bien. Además de es un tema también de elección popular. Entonces, el restarle un poco a esta figura de gobernación, por ejemplo, que una de las Igual es cosas nuevo. es nuevo. Es nuevo, nosotros lo entendemos como nuevo. Antes lo escogía el presidente y nadie sabía quién era el gobernador de cada cosa. Ahora lo escogimos nosotros, sabemos quién es. Incluso sale rapeando respecto al agua. No sé si viste el video de Orrego, eh, Sí, rapeando con el agua. esos Eh, ojos. y Sí, sale la divina comida y ahí anda dando vueltas por nada. sí. Sí, es que lo planteo también por unas declaraciones de la alcaldesa de Santiago, en donde, compartiendo espacio con la delegatura regional, se habla que tienen las mismas funciones y en el fondo la delegatura pudiese tener, como dice el Ariel, una posición más determinante en términos de las decisiones que se toman y la injerencia que tienen. Entonces, me causa un poco de ruido mantener, en realidad tiene que ver un poco con que no me agrada Rego, pero bueno, muy poco profesional de. Pero no, sí, en realidad me genera ruido que existan estas dos figuras, una que sí logra tener mayor determinación en términos de decisión, frente a otra que en realidad solo serviría como consejero, por decirlo así, ¿cachai? Como, me causa ruido, pero bueno, va a ser tema de otro capítulo del programa y eventualmente veremos qué sucede también con la gobernación, si va a haber una reelección a todo esto de la gobernación regional, si va a haber alguna especie de eh, mesa ejecutiva. Eso no entiendo, Ariel, no sé si cachai, como que se van a elegir como finalmente alguna especie de puesto dentro del mismo gobierno regional. Por ejemplo, con lo que pasa con las alcaldías, porque hay una figura que representa al resto de los alcaldes, que no recuerdo el nombre en este momento. Creo que Codina fue el año antepasado, si no me Que equivoco. es como la asociación de alcaldes. La asociación de Que es como presidente de la asociación de presidente de alcaldes, la ¿ese es asociación el de puesto? alcaldes. Pero Ya, ahí es como un sindicato de alcaldes. Entonces sindicato. como se ponen de acuerdo entre ellos y empiezan a funcionar. Entonces Ujú. como aquí es donde se ven las otras figuras de poder y la distribución del poder, que es algo súper importante dentro de esta nueva constitución, que es que no se concentra la figura todo en el presidente, que era un poco esta figura dictatorial que tenía la constitución del 80, constitución hacía en dictadura, con la figura de, o comillas, abro, dentro de la constitución estaba el señor presidente Augusto Pinochet Ugarte. Entonces lo decía y buscaba que todo esto fuera concentrado en una figura presidencial ultra fuerte y se vio hasta el día de hoy. Aquí se ve otra distribución del poder. Este gobierno regional lo más posible es que funcione con una presidencia. Vamos a tener al presidente o presidenta del gobierno regional. Vamos a tener además el presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de Sí. Chile, a los ministros, a los alcaldes, concejales y quizás qué otra figura más se puede armar. Por ejemplo, bueno, el presidente de la Corte Suprema va a existir siguiendo la Corte Suprema, el Banco Central mantiene su autonomía, otra norma que se aprobó con mucha mayoría, que se mantiene la autonomía del Banco Central, que era uno de los grandes miedos que se tenía de como no, el Banco Central va a pasar a ser del Estado, y una de las mentiras que estaba dentro de la campaña del rechazo sobre todo. Así como el gobierno, como una de las bases de la economía es la autonomía del Banco Central, esto se aprobó, el Banco Central sigue siendo autónomo, hay que destacar. Entonces, ahí es donde está la otra distribución del poder, que creo que uno de los puntos positivos de toda esta discusión constitucional, que se le está entregando más poder, por ejemplo, a las regiones. Después vamos a ver un poco respecto al funcionamiento democrático de todo esto. Por ejemplo, se aprobó la norma, creo que todavía no está en el borrador, pero está aprobado en cierta instancia, que es que se incluya a los menores de 16 y 17 en las elecciones de forma voluntaria, como funciona en Argentina. Entonces, eso es una norma que también está en discusión. Entonces, vamos a ver cómo funciona también el tema democrático y soberano, que es esto de que la soberanía tiene que recaer en el pueblo. Tiene que ejercer un ejercicio democrático que puede ser, por ejemplo, más potente, que es lo que pasa en Suiza, que era como el ejemplo máximo de soberanía recaída en el pueblo, que muchas normas
las vota el pueblo suizo. Por ejemplo, que lo que creo que uno de los ejemplos que me has dado, que es los retiros. Por ejemplo, el primer retiro, si es que hubiera estado en tiempos normales, se tendría que votar. Creo que la ciudadanía tendría que tomar voz respecto a eso. Porque se terminó un poco desvirtuando por el hecho de que unos no estaban de acuerdo mucho con lo que creían ellos mismos. Mm, Entonces se generaba un enredo. Entonces ahí veíamos un poco cómo se podía llegar, cómo se podía llegar a funcionar respecto al poder de la soberanía. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero hasta ahora tenemos estas nuevas figuras de poder, que ya vemos una distribución distinta del poder además, entregando otro tipo de responsabilidad a pueblos originarios, a las diferentes culturas, porque el tema del reconocimiento es otra forma de demostrar el poder. Como el tema judicial, que esta norma que establece que los pueblos originarios pueden funcionar respecto a su cosmovisión respecto al tema judicial, que era una de las normas de la OIT que más se reclamaban, que esto de los presos políticos mapuche, más que considerarlo, por ejemplo, un tema de realmente decir que están presos injustamente, es que están rompiendo un acuerdo internacional que estableció Chile, que establece que los mapuches siempre tienen que estar en conexión con la tierra. Y es ahí donde está su presidio. En trabajo en la tierra, en ese tipo de funcionamiento, y así con todas las diferentes cosmovisiones, Coya, Aymara, Rapanui, y todas las otras que quedan establecidas en Constitución, que lo leímos en este capítulo. ujú. Así es. Entonces, no sé si te parece como en términos de tiempo igual, Ariel, poder pasar a, bueno, no vamos a alcanzar a ver todos, pero saber si te gustaría tocar alguno en particular, atendiendo también al tiempo, o si quieres seguir con la Comisión 2 de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. En lo particular me gustaría pasar más al de derechos fundamentales, pero no sé qué dices tú. Bueno, principios constitucionales y democracia. Bueno, el sistema político ya hablamos, un poco también de formas de Estado, también tocamos esta tercera comisión, pero en temas de principios constitucionales hay cosas que se destacan sobre todo con temas de igualdades, con temas medioambientales, que hay que leer un poco por encima, que voy a proceder a leer ahora. El artículo 6, por ejemplo, igualdad sustantiva, que dice que la Constitución asegura que a todas las personas la igualdad sustantiva en tanto garantía de igualdad de trato, oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales con pleno respeto a la diversidad, inclusión social y la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. Entonces aquí es donde se ve el tema de la diversidad, el tema de la igualdad, incluso el tema del género, con un poco de la integración de grupos oprimidos históricamente excluidos. Entonces, aquí ya vemos ciertos cambios, un poco una actualización respecto a la igualdad ante la ley. Tema de naturaleza. Naturaleza. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado, la sociedad, tiene el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado tiene que adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. El tema Mm, ecológico. Este es uno de los artículos en particular que me genera incertidumbre respecto a un plebiscito de salida, principalmente por gran rechazo que va a generar esto en la derecha y en personas en sí, y no solo en personas, en instituciones privadas en realidad, sobre todo en las empresas. El rechazo que genera darle la propiedad en algún sentido a la naturaleza de que debe ser respetada y que el mismo Estado tiene que hacerse cargo de ello. Entonces, habla un poco de lo que pasa con las mineras, lo que pasa con las hidroeléctricas. Entonces, una situación que igual, lamentablemente, me genera un escenario como súper poco positivo, por decirlo de alguna manera, respecto a un posible plebiscito de salida que salga con la opción apruebo, ¿cachai? Suponiendo que va a ser la opción, no sabemos aún cuál va a ser la opción de la papeleta, pero en el fondo que se acepte la nueva constitución con los artículos que se incorporan en este primer borrador. Sí, ¿Qué dices tú, Ariel? es un aspecto distinto, porque por ejemplo en la actual constitución esto se establece parecido.
como el Estado tiene responsabilidad Claro. de asegurar que el ser humano vive en un espacio libre de contaminación. Sí, pues, pero ahora se está hablando sobre que la naturaleza en sí misma tiene derechos, ¿cachai? Sí, aquí Entonces, entonces puede generar ruido, pero también hay que entender que es con lo mismo un poco que pasa con la norma de los derechos sexuales y reproductivos. La Constitución lo que hace es un libro de reglas. Entonces esto hay que entenderlo bien. ¿Esto dice que hay que cerrar las mineras porque contaminan mucho? No. Lo que sí establece es que si el Congreso lo decide, puede establecerse una ley que lo diga. Todo también recae en el Congreso, lo mismo. En la Constitución dice que el aborto se aprueba, es decir, si nosotros votamos el 10 de septiembre, no, mala fecha, no sé, al 4 de septiembre y al día 5 el aborto es aprobado, no, paso por es paso. que claro, claro, entiendo que se puede hacer ese análisis, ¿cachai? Que en realidad son hechos, ¿cachai? Que no va a pasar como tú dices. Pero de aquí a que pase el plebiscito de salida, va a haber una campaña del terror No, súper genera todo fuerte el rato. hacia la Convención Constitucional y a al mismo borrador de la Constitución. Todos tenemos muy claro que a pesar de las diferencias y de los encontrones que han habido entre la misma convención y los acuerdos, quizá hasta por debajo de los cuales se han hablado, apuntan lo más bien a un borrador, igual tira como hacia la izquierda, por hablarlo muy banalmente, así como de izquierda-derecha. Y la campaña del terror, esa es la que a mí me asusta en términos de que ¿quién, en el fondo, si se va a lograr hacer, si la ciudadanía va a lograr hacer ese análisis que tú mismo planteas, que por cierto, ahí entraría nuestro deber como medios de comunicación de hacernos cargo también de poder plantear la información como corresponde y no de la manera sensacionalista de que, la naturaleza tiene derechos, esto quiere decir que las empresas privadas van a perder la posesión que tienen por sobre ciertos sitios naturales, ¿cachai? Entonces, eso es lo que finalmente me genera esta incertidumbre, la campaña del terror que va a haber con artículos como este, en donde plantea directamente que la naturaleza tiene derechos, ¿cachai? Entonces, como que Sí, da miedo. absolutamente de acuerdo. Y partiendo por el día de hoy, que ayer, día jueves, la portada del UN era los trabajadores dejarán de tener sus fondos de pensiones. Eso es mentira. Imagínate. Que fue una cuña de Bernardo Fontaine, convencional Ujú. constitucional, que es el vocero un poco de las normas constitucionales respecto a la discusión de los fondos de pensiones que ha sido esta semana. Entonces, se genera harto ruido respecto a todo lo que se puede tener respecto a la convención y hay que tener cuidado respecto a eso. Hay que entender que todavía no hay nada establecido, no hay nada definido y ahí donde va la responsabilidad de cada uno. Nosotros podemos hacerlo, lo más posible que el mes que, que se vaya a votar la nueva constitución lo conversemos todos los programas que se tenga que conversar. Por lo mismo, para que ustedes lleguen lo más claro posible. La convención no tiene la autoridad de definir eso a menos que se establezca un congreso que establezca la ley que lo determine. No es llegar y hacerlo. Entonces, esto de va a cambiar como la vida, vamos a tener nuevas cosas. No es así. Vamos paso por paso, la campaña del terror está, la desinformación está, pero por lo menos yo creo que la convención ha hecho una muy buena labor. A mí por lo menos me está gustando el boceto de nueva constitución y votaría a prueba bien con harto entusiasmo porque creo que se están haciendo bien las cosas. Pero la campaña del terror va a estar y va a estar con estas cosas, como por ejemplo que la norma que se está votando, que es la norma de Nova FP, habla de seguridad social, no habla de establecer que va a haber que era el tema eh, de un sistema de reparto del tema de las pensiones. No es así, sino seguridad social, etcétera, etcétera. Lo que sí buscaba hacer la derecha, que era establecer un poco que los ahorros
queden siempre en responsabilidad de los trabajadores, que es lo que actualmente está, que se generó incluso una polémica con AFP Habitat, que hizo un comercial diciendo que tus fondos son tuyos y que nadie te los puede quitar. Entonces se empieza a generar esa discusión, se empieza a generar esa polémica y hay que entender que unos pueden estar de acuerdo y otros no. Entonces, esta norma de la naturaleza establece que, por ejemplo, el proyecto Minera Dominga se deje de realizar. No, no dice nada. Pero sí puede dar más libertades, poner menos restricciones al momento de querer votar que, por ejemplo, los proyectos mineros no tengan que establecer tantos niveles contaminantes o este proyecto es inconstitucional debido a que daña en su mayoría la naturaleza. Cosas que sí están en discusión actualmente, pero que la actual constitución es mucho más permisiva porque hay otras normas que establece. Y en esta constitución va a pasar lo mismo. Porque el tema económico puede pesar sobre el tema medioambiental y pueden chocar. Ujú. Ariel, ¿me va a creer que ya casi llevamos una hora hablando? Y la misa haber Oh, hecho como 20 minutos, llevamos te lo juro. 45 Llevamos, minutos así es, hablando y nos va a faltar tiempo, así que demasiado. Llevamos recién conversado 2 artículos. así que bueno, Sí. eh, para seguir avanzando tenemos que los principios constitucionales, está el tema del plurilingüismo, que decía que el tema del lenguaje, el lenguaje de señas, la interculturalidad, que Chile es un país oceánico respecto a la defensa del mar, probidad y transparencia respecto al tema de la de la corrupción, como ser muy tajante respecto a eso, y la forma de Estado que ya los conversamos, sobre todo en su mayoría, con el funcionamiento de este nuevo de la eliminación del Senado. Así que pasemos al punto número 4, que es uno de los más interesantes, que es respecto a los derechos fundamentales. Así es. Claramente son varios artículos los que se exponen dentro de esta cuarta comisión de los derechos fundamentales. Y varios importantes como plantea el Ariel e interesantes como por ejemplo la cláusula perdón, de obligaciones generales y sujetos obligados, que habla que el Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover la plena satisfacción y ejercicio de los derechos fundamentales, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que pudieran limitar o entorpecer su realización. De igual manera, se habla de un principio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales. Esto hace referencia finalmente a que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales, un poco en la misma línea. También se habla de una regulación y limitación de los derechos fundamentales, ha sido principalmente uno de los temas más tocados dentro de la misma Convención de Derechos Fundamentales, cómo se va a tratar finalmente. Y por eso también amerita tantos artículos, llevan 3. Por otro lado, también está la titularidad de los derechos, donde se establece que las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. En lo particular me gustaría pasar a uno en particular más, no sé si más importante, pero sí relevantes, porque también aquí se habla de varios puntos importantes que son necesarios establecer en la Constitución. Sin embargo, uno en particular, que es el artículo 16, que habla, como mencionaba el Ariel, de los derechos sexuales y reproductivos, en donde se establece que todas las personas son, o en realidad serían de aprobarse este plebiscito de salida, son titulares de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Esto comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción y el placer, junto con la anticoncepción. El Estado debe garantizar el derecho de los derechos sexuales, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios de prestaciones requeridos para ello, asegurando que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto, maternidad voluntaria y protegida. ¿Quiere decir esto que el aborto va a ser obligatorio? No, señor. No vamos a obligar a nadie a abortar.
como bien decía el Ariel, finalmente lo que se establece dentro de la Constitución son ciertos lineamientos los cuales pueden abrir paso a ciertas discusiones. No vamos a negar que sí, efectivamente es algo que se requiere o que se solicita directamente, es el derecho al aborto, y que en una primera instancia haya sido considerado dentro de la Constitución, también de alguna manera se planteó así, pero entendamos también que era una visión muy visionaria, por plantearlo de alguna manera, muy ambiciosa en realidad, el plantear directamente que el aborto fuese un derecho dentro de la Constitución. Sin embargo, se establece este artículo y esta propuesta, esta iniciativa de norma que habla de estos derechos sexuales y reproductivos que pudiesen abrir eventualmente una discusión para que el aborto sea permitido, no solo en las 3 causales, sino que se haga ley y en base a la decisión propia y conforme de las mismas personas, mujeres que tengan capacidades de gestar. Entonces, de nuevo, como abogando a lo que hablaba el Ariel hace unos minutos, eh, el mismo ejemplo, haciendo en realidad el paralelo, guardando también las distancias, no se le va a pedir a las empresas finalmente al proyecto Dominga que cierre y que, bueno, si hay apreciaciones personales es distinto, pero no se le va a solicitar que cierre la empresa en términos de la misma constitución. Tampoco se le va a obligar a las personas que aborten o que sea obligatorio que finalmente haya una intervención por parte del Estado en ese ámbito. Se habla solamente de que abre una oportunidad, abre ventanas a poder discutir este tipo de discusiones, valga la redundancia, que son necesarias y que se vienen exigiendo hace mucho tiempo, precisamente con lo que se establece en este artículo 16 de la Comisión 4 de Derechos Fundamentales, Derechos Sexuales y Reproductivos. Ariel. Sí, muy de la mano, también tenemos el artículo 12, que es el derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones, manifestaciones incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombres y orientaciones sexoafectivas. El Estado garantizará el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. Uh-huh. Una constitución muy pro identidad de género. Lo mismo lo vimos al principio respecto al tema de las minorías que han sido excluidas o reprimidas. Y aquí tenemos el tema del derecho a la identidad, que es algo muy importante. Y como no solamente hablamos de normas de izquierda, vamos a hablar una de las que más preocupación generó, que es el artículo 18, el derecho a la propiedad. Está aquí, está, no lo quitaron. Sí está, derecho a la propiedad, derecho a la propiedad. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la propiedad de todas sus especies, sobre toda clase de bienes, salvo aquellos de que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Los títulos que habiten la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que define la ley, la cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites, deberes conforme con su función social y ecológica. Usted, persona que tiene... Ambiguo igual. Ambiguo, a eso iba. Ambiguo. Es decir, persona usted que tiene su casa en la comuna de Las Condes, de Puente Alto, bueno, estaba hablando puras comunas en Talca o en Bisbiri, no se le va a quitar su casa. No va a llegar el Estado y decir expropiese. No, con esta norma no. ¿Qué puede suceder? Que, por ejemplo, eh, creo que el ejemplo más claro respecto a esto. Minera Dominga. Minera Dominga puede ser dueño de ese terreno, puede comprarlo, puede adquirirlo, pero si vemos que está en un espacio ecológico de fauna y flora nativa chilena y puede hacer un daño ambiental grande y se lo establece la ley, puede haber una expropiación. Puede decir como, oiga, esto no está bien, y bueno, y si el Estado lo requiere así, no es una obligación. Porque recordar que este es un libro de reglas para las figuras de poder, que puede ser el presidente de ejercicio, si no lo quiere, no lo quiere. Si por ejemplo, mágicamente, Sebastián Piñera vuelve a ser presidente y él no lo quiere hacer,
y la norma constitucional lo dice, allá él. Porque obviamente va con el ejercicio de la ley las, las eh, como las cosas que puede hacer cada autoridad. Em, Cuando uno Atribuciones. Las tiene... atribuciones. Las Uy, atribuciones. también he olvidado la palabra, Sí. ¿sabes qué queréis decir? Las atribuciones del presidente no lo puede establecer. Así que el derecho a la propiedad, así como esto de que decía la derecha, te van a quitar tu casa, ya. Eso ya se desmintió y está aquí. Está establecido en la constitución, en el borrador de nueva constitución. Así que si era el gran miedo, se descarta. Así que ya descartamos el tema de que no iba a estar el derecho a la propiedad y que el Banco Central iba a pasar a ser parte del Estado. Así que vamos desmintiendo cosas, vamos viendo que se mantiene un equilibrio bien claro de cosas básicas. Como obviamente el derecho a la propiedad, eso nunca iba a pasar. Nunca iba a pasar que le iban a quitar su casa a cualquier persona que viva en Tomé, que viva en Gualañé o en La Higuera. Entonces, como no iba a pasar, así que lo tenemos establecido aquí en la parte de derechos fundamentales. Ya. Estaba mirando qué otro también podía ser como más controversial. Bueno, en verdad van a ser varios de aquí a que podamos llegar a fines de julio, a fines también de septiembre, octubre, cuando sean las votaciones. Pero, ¿te parece si pasamos a la... Ya tocamos algún un último artículo como para ir conversando de medio ambiente, derechos a la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico? Sí, pasemos a ese Dale ya nomás. directamente porque el otro son cosas que son muy de sentido común. Si es que puedes ir explicándolo tú, Vane, porque ya no estoy viendo nada en cámara. Así que para que empieces a introducirlo y voy a aprender la UCI. Clarines. Podríamos hablar en primera instancia del artículo 1, que habla sobre la crisis climática y ecológica. Esta hace referencia finalmente a que el Estado debe adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica. El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Esto también hace referencia un poco y en realidad me hace sentido con es el acuerdo de Escazú, el que finalmente se unió el gobierno, en este caso de Gabriel Boric. Otro artículo que podríamos tocar también, bastante importante, que si me dan un segundo, acá está. Principios ambientales. Son los principios de protección de la naturaleza y el medio ambiente, a lo menos los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa. Va de la mano con lo que establecíamos en el artículo 1 de la crisis climática ecológica y el compromiso finalmente que se hace para con lo que sería el medio ambiente y los derechos de la naturaleza. ¿Cómo estás, Ariel? Ahí te ves. A ver No si te ahora, escucho. ahora me escucho. Así Sí. ahora me veo con un poco más iluminado. Y finalmente, bueno, en realidad hay un par de artículos más entre medio, pero el artículo 33 en este caso habla de la democracia ambiental, donde se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales, los mecanismos de participación serán determinados eventualmente por la ley, y se establece también que todas las personas tienen el derecho a acceder a la información ambiental. No es menor, no es menos importante esta comisión para nada, porque va a establecer varios parámetros en base a los que se pueda decidir y aprobar o rechazar leyes dentro del Congreso eventualmente que tendremos con una sola Cámara, o al menos si se estima, si es que, o no sé si escucha el taco que hay fuera, perdón. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó un poquito. Que había una área, me disculpen. Pero eso, perdí el hilo, dale nomás, Ari. No, pero fuera de eso, va a ser una comisión muy importante debido a que va a establecer hartos límites que hace 10, 20, 30 años no eran discusión, como es el tema climático, es el tema medioambiental, es la crisis climática, el tema de la gestión de los residuos, que va a ser algo súper importante, porque por ejemplo, si bien uno puede reciclar,
el Estado muchas veces no se hace cargo de esto. Entonces puede haber una norma en que establezca que el Estado sea el encargado de reciclar ciertos productos, o que tenga plantas de reciclaje, o licite un plan de reciclaje a nivel nacional o a nivel regional. Entonces hay hartas normas que hace que todo esto se mueva dentro de todo. Por ejemplo, el artículo 23, que era que los animales son sujetos especial de protección, algo que no se tenía establecido antes. En su momento se habló que era que fueran miembros de derecho, ahora es más de protección. Claro. Entonces, entonces como aquí lo mismo, no se establece como miembro de derecho, pero sí, por ejemplo, que el Estado los protegerá, reconocimiento de su sentencia y el derecho de vivir una vida libre de maltrato. Entonces ahí es donde se ven Ujú. hartas normas, se ve harto funcionamiento y se entiende un poco estas concepciones que no se tenían en discusión hace 20, 30 o 40 años atrás. Entonces ahí es donde se ven ciertos cambios, donde se ven ciertas actualizaciones, pero aquí ver de nuevo cómo se va a ejecutar en ley, cómo se va a ejecutar en movimiento si es que esta convención se llega a aprobar. Así es. ¿Ariel, algún otro artículo de alguna comisión en particular que quieras tocar, como si no para ya ir cerrando el programita de hoy? Por ahora nada, nada mucho más que detallar. Por ejemplo, una de las votaciones que fue mucho más rápida es la de sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, que es el funcionamiento respecto a ciertas, como el tema del funcionamiento jurídico, que son cosas que nadie ponía en duda, que es, por ejemplo, que los jueces no tienen militancia política, el funcionamiento que es un sistema jurídico independiente de los otros dos poderes, eh, el tema de la renuncia de los jueces y cosas por el estilo, que es un copy-paste un poco de todas las constituciones del mundo. Entonces, esto es una de las comisiones más densas, que va a costar un poco leer, un poco entender, pero básicamente es que el sistema judicial siga funcionando eh, no tal cual como está funcionando hoy en día, porque eso no tiene que ver un poco con las normas, sino con su estructura. Pero es como esto de que los jueces no pueden tener conflictos de interés. Por ejemplo, uno de los que Claro. más generó cierto revuelo era de la justicia vecinal, que establece como centros de justicia vecinal. Los centros de justicia vecinal son órganos encargados de promover la solución de conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una comunidad determinada por ley. En base al diálogo social, la paz y la participación por las partes involucradas, debiendo priorizar su instalación en zonas rurales y lugares alejados de áreas urbanas. Entonces, como un poco esta norma estableciendo que, que se genera un órgano nuevo, que son los centros de justicia vecinal, que es para estos conflictos que muchas veces pasan por ley y no se resuelven. Aquí se entrega otra cierta responsabilidad, que sí había que hacer una cierta mención respecto a esta comisión, pero el resto, cosas que todos ya sabemos. Sí, sabes que está revisando términos como numéricos, aquí periodistas trabajando con números. ¿Cuántos de estos artículos finalmente fueron aprobados en su totalidad? Es decir, que hubo acuerdo por ambas partes finalmente. Y de todos, de los 128, 82 fueron aprobados en su totalidad. Igual Bien, un número no menor. bien, bien. Que, era- Sí, sí. que es como lo mismo, un poco estas normas que normalmente las que son parciales son las que generan más polémica. Derecho social y reproductivo, derecho a la propiedad, pero por ejemplo, algo que también involucra, que ya pasamos a la siguiente comisión, que es Sistema de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, el primer artículo que sale es el derecho a la comunicación social. Toda persona individual o colectivamente tiene derecho a producir información y a participar equitativamente de la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información como este. Así que la convención nos defiende. Pues, Y que lo sí, mismo, así. aprobada en segunda instancia y en su totalidad. Que son estas normas que es como todos estamos de acuerdo que esto no... ¿Cómo alguien le va a poner un pero? Entonces, qué bueno que destacas esto, sobre todo con el fin de decir, esto no es una convención, esta no es una, también con un fin un poco ya conclusivo. No es una convención hecha por 154 imbéciles como se planteó en algún momento. Personas que no saben. No, son personas que están bien asesoradas, que les gusta su trabajo. Se nota que se esfuerzan, se nota que es una nueva forma de entender la política, sobre todo con el funcionamiento de convencionales más jóvenes, con información en redes sociales, con una participación mucho más grande de la ciudadanía por entender este proceso. Obviamente está el tema del sensacionalismo ahí picando, como los medios tradicionales.
un poco para desvirtuarlo, porque sabe que eso va a generar discusión, sabe que va a generar cosas que ardan, pero sigan a los convencionales en sus redes sociales. Están haciendo un excelente trabajo, la Bárbara Sepúlveda. Voy a nombrar solo de izquierda porque de derecha no, Mm. se han dedicado a un poco boicotear este proceso. A la Connie Chonshound, a la Damaris Abarca, a Gaspar Domínguez en su Twitter. Él es muy explicativo. Fernando Atria, Jaime Baza. Como son convencionales que se han dedicado a explicar bien el proceso y las cosas que están haciendo. Así que creo que si bien es muy importante informarse por los medios de comunicación como nosotros, ellos también lo ven desde adentro y creo que desde su visión obviamente se pueden sacar buenas cosas. No he visto convencionales de derecha que digan como no, ¿sabéis qué? Estamos haciendo esto, esto y esto otro. No, no sería recomendarle. Pero sí hay otros más neutrales, por ejemplo, Gaspar Domínguez, que por ejemplo votó a favor de la norma Con mi plata no, que es la que defiende un poco el sistema de FP. Y Mm. los independientes no neutrales son personas que están ahí en medio, Benito Baranda, la Patricia Politzer, que son un centro mucho más marcado y están informando súper bien de todo el proceso. Así que, como vemos, se están poniendo de acuerdo, están los dos tercios y las normas varias se están aprobando en su totalidad. Varias, por ejemplo, que salió harto en los medios de comunicación de que las comisiones, que era el trabajo anterior que teníamos antes del 18 de febrero, se comenzó todo ese trabajo constitucional y varias normas fueron devueltas. Por ejemplo, creo que de medio ambiente habían como 6 de 90 y tantas, pero eran muy pocas en relación a todas las que se habían aprobado en la comisión. Y se hablaba mucho de las críticas del trabajo en comisión, pero se generaban ciertas discusiones para poder arreglarla, solucionarla y que estén en este boceto de nueva constitución. Así que han trabajado harto, ya tienen hartas ya sesiones del pleno y creo que es un trabajo muy bien realizado. Sigan informándose, por ejemplo, un medio amigo que es Momento Constituyente, que nosotros entrevistamos a Rodrigo Mayorga cuando empezó el proceso, entrevistamos a la Barbie, que era amiga nuestra cuando también estábamos en medio de la Convención Constitucional y el trabajo, y de su podcast La Semana Constituyente, que está en Spotify, donde buscan explicar todo lo que sucede semana a semana. Está La Bot, que es el medio de Alejandra Matus. No, La Bot Constituyente es de Alejandra Matus o... No, en La Neta. La neta. Está la voz constituyente, sí, es un medio, pero el que queda de Alejandra Matos es la neta. La neta que también está trabajando con temas constitucionales, así que hay harto de dónde informarse, hay hartos medios de dónde sacar info. La misma tercera, por ejemplo, todo esto nosotros lo sacamos del boceto de nueva constitución que tiene la tercera, que sale a su inicio. Ponen la tercera.com, miran abajo hacia el frente, hay un librito, usted aprieta ahí y sale todos los bocetos de nueva constitución que se han establecido, cómo se establecen, aprobada en qué instancia y la norma si fue aprobada en su totalidad o su parcialidad y cuándo. Entonces, está todo. Los plenos de la convención están todos en YouTube. Están todos. El canal de la convención es libre. Así que hay donde informarse. Es un proceso que puede ser medio denso, pero por lo menos a mí me parece muy interesante, muy entretenido por lo menos vivirlo y escuchar. Está bien. Así que así informándose, vamos a seguir claramente atentos de lo que vaya a pasar por la convención de aquí a que, bueno, cierre este proceso y todas las controversias que en realidad también, milagrosamente, no tocamos muchas controversias en términos, eh, ¿cómo decirlo? Como rojo, no, tiene un nombre, como alfombra roja, como qué pasó, lo que pasó con Pachain, etcétera. Pero tiene también su lado, por si a ustedes les interesa más la figura más política en ese sentido, también hay por donde informarse. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado. El día de hoy estuvimos acompañados de Ariel y yo, Vanessa Marín, y les mandamos un saludito nuevamente a las chicas, a Tamara y a la Gaby y a la Maya que no pudo estar el día de hoy. Ariel, ¿quieres dar tus despedidas? Sí, bueno, seguirnos en todas nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, radio.f5 en Facebook y saludar a Liquid Sun, que nos siguió en nuestro canal de Twitch. Así que muchas gracias. Recuerden seguirnos también en Twitch. Estamos todos los viernes a las 6:30 de la tarde para conversar de todos los temas de actualidad. Después se resuelven a YouTube el día siguiente. A ver que estén pendientes respecto a eso.
Recuerden seguirnos en Instagram y compartir toda esta información. Y estén atentos a Radio F5 porque queremos hacer bien las cosas este año, queremos crecer y no lo vamos a lograr si no es con la ayuda de ustedes, compartiendo nuestra información y sobre todo si es que han llegado hasta este punto, los queremos mucho. Así que eso. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, Chao. chao.